Hola, hola a todos, buenos días. Ya vamos a empezar. En esta oportunidad, el Club IA Legal les ha preparado este laboratorio, este conversatorio entre especialistas en el área de Derecho Laboral y Recursos Humanos, que tiene como título IA y Relaciones Laborales, Equilibrio entre Innovación y Derechos. La temática, bueno, ya la conocen un poco. Vamos a turnarnos entre 15 a 20 minutos para cada expositor. Y en esta oportunidad va a iniciar Mamen Blanco. Ella está conectada desde España, es divulgadora y conferencista, top voice de IA para recursos humanos, autora de los libros ChatGPT para recursos humanos y ChatGPT para gestión clínica. Ya tiene más de 15 años de experiencia en dirección y consultoría para recursos humanos en sectores como tecnología, alimentación e industria. Bueno, sin más, Mamen, te doy la palabra. Voy a dejar de compartir mi pantalla y con Mamen hemos acordado que te plantearía dos preguntas para iniciar la conversación. Ujú. La primera pregunta va vinculada a ¿cuál es el impacto más visible que consideras tú y el más subestimado quizás referente a la IA en las relaciones laborales? Ujú. Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros. Buenos días. El impacto, lo que más se va a ver de la IA. Bueno, la IA, me imagino que la mayoría de vosotros estáis usando, si no ChatGPT, Gemini, que es la de Google, o Copilot, que es la de Microsoft. Hay 8.000 IAs y cualquiera hoy en día ya te da como ese superpoder, ¿no? Que creo que es el impacto más visible. Un superpoder para hacer más con menos. Ahora, por ejemplo, nos diferencia como profesionales, pues, aquel que sabe hacer un súper informe muy bien estructurado, con una buena investigación detrás. Pero ¿qué pasa con la IA? Que dentro de muy poquito cualquiera va a poder hacer ese súper informe. ¿Por qué? Porque la IA escribe, pues bueno, como cualquiera de nosotros mejor o puede imitar la escritura de cualquier súper abogado, juez o incluso Shakespeare, ¿no? Pero ese superpoder primero, que es la función básica, digamos, que conocemos todos más, que es saber escribir muy bien, esa capacidad, esa competencia la vamos a tener todos los profesionales y vamos a ver que se va a aumentar la calidad de los escritos tanto a nivel de documentos como de correos electrónicos, ¿no? Oye, y eso está muy bien, ¿no? Va a darnos también capacidad de hacer más con menos en otras funciones, otras competencias. Por ejemplo, muchos de nosotros en el trabajo utilizan PowerPoints, ¿no? ¿Qué pasa? Que antes para hacer un PowerPoint bueno, a lo mejor te llevabas toda la mañana, ¿no? Hay que sí, diapositiva para arriba, diapositiva para abajo. Hoy en día, llevarte una presentación de 10 slides, pues 3 o 4 horas haciéndola, eso es del Pleistoceno, eso es de la prehistoria. ¿Por qué? Porque hay herramientas de IA como Gamma.app o como Copilot de Microsoft que te hace una presentación de PowerPoint en menos de 3 minutos. Entonces, esa competencia de hacer más con menos, de escribir más, de hacer investigaciones en cuestión de segundos, de hacer presentaciones de diapositivas en un clic. O, por ejemplo, va a ser muy visible también que nosotros hoy en día, cualquier tema de imagen, infografía, solo el que sabe diseñar y es diseñador sabe hacerlo. Y con la IA cualquiera de nosotros va a poder hacer imágenes, infografías a golpe de clic, como ya se puede hacer con cualquier IA y además de uso gratuito. Entonces, visible. ¿Cuál es el impacto visible? Que todos vamos a poder hacer más con menos. Eso nos va a obligar también a, como profesionales, a aportar valor de una manera diferente. La manera en la que aportamos ahora valor como profesionales, pues a lo mejor se basa en la forma en la que tenemos de presentar los documentos, en la forma en la que tenemos que escribir, si tienes un discurso más o menos estructurado. Y con la IA vamos a tener que cambiar la manera en la que aportamos valor. Curiosamente, la tecnología en este punto nos va a hacer más humanos porque será fácil que cualquier persona te haga un informe bueno sobre un tema gracias a la IA, pero creo que nos va a diferenciar mucho el cuerpo a cuerpo, el contacto humano, la forma en la que tú tengas de expresarte oralmente, nuestro capital social, la red que generamos. Por eso foros como estos son tan interesantes, ¿no? Porque cuando la inteligencia artificial haga que todos escribamos bien, que todos presentemos buenos informes, tu capacidad para relacionarte, para establecer buenas relaciones profesionales, para comunicarte en el directo y el networking, pues yo creo que va a ser una nueva habilidad, esa nueva manera de aportar valor que vamos a tener que buscar, ¿no? Ese va a ser un impacto muy visible. Un impacto que no es visible, que se habla mucho de ello, pero yo creo que la gente todavía como que piensa que no va con ello. Va a haber un impacto muy grande en el mercado laboral. Pero ¿por qué digo que no es visible a pesar de que se habla mucho de ello? Porque, bueno, hay mucha gente
empresas pequeñas que piensan que esto no va con ellos, ¿no? De la IA y que tampoco, ¿cómo va la IA a hacer que pierdan mi empleo? Si yo, por ejemplo, trabajo pues de taxista, bueno, pues ya habéis visto los coches de Tesla que se lanzaron a final del año pasado, que son coches sin conductor, impulsados por inteligencia artificial y que no necesitan un conductor para conducir, de hecho no tienen volante. Y vamos a manejar esos coches con nuestros móviles, son coches autónomos, ¿no? En Estados Unidos, ya sabéis que existen estados donde tú puedes pedir un Uber, un coche con o sin conductor, es decir, que esa tecnología ya existe. Entonces, pero claro, el taxista que está en la calle piensa que la IA no le va a afectar. O aquella persona que a lo mejor está, un actor o una actriz, cree que la IA no le va a afectar, pero ya se pueden hacer películas 100% con personajes hechos con IA que no los puedes diferenciar de un humano real. O el modelo y la modelo de moda que piensa que la IA con ellos no va, ¿no? Que va con la gente que escribe, que es de oficina. Pero bueno, grandes firmas como Zara, Mango y otras firmas de ropa ya utilizan modelos virtuales hechas con inteligencia artificial para su catálogo. Y lo más normal será, pero no estoy hablando de dentro de 10 años, sino que dentro de 2 o 3 años, los modelos que encontremos en cualquier tienda online sean modelos hechos con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues ese, digamos, es el golpe silencioso de aquellos pequeños negocios que piensan que la IA no les va a sustituir, que eso va más con las grandes corporaciones y demás, pero esto va incluso, ya hay robots impulsados por IA que están trabajando en tiendas de ropa, doblando ropa, o en fábricas de, por ejemplo, en BMW en Alemania, hay robots con la tecnología de inteligencia artificial de OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, que están en las cadenas de montaje, ¿no? Y yo creo que ese es el impacto más fuerte y que no es visible, y que creo que todavía no nos concienciamos, ¿no? Justo, Mamen, respecto a lo último que ya me fuiste adelantando un poco de qué señales estamos teniendo dentro de las culturas organizacionales en la actualidad, me queda la duda de si nosotros como profesionales podemos hacer algo o qué podemos hacer para estar más preparados ante lo que ya estamos viendo. Claro. Pues Juan, mira, yo no tengo, se dice mucho que no es la inteligencia artificial la que te va a quitar el trabajo, sino las personas que sepan usar la IA la que te van a quitar el trabajo. Entonces, aquí solo se puede tomar una decisión. Quien piense que tiene realmente el poder de decidir si no quiere subirse a este carro, se equivoca. O sea, la IA ha venido para quedarse y eso es algo que es ineludible, ¿no? Lo único que podemos decidir como profesionales es si queremos subirnos a este carro ahora y estaríamos siendo de los primeros o más tarde y está en el vagón de cola, con todas las ventajas y los inconvenientes que tiene esto, ¿no? Yo creo que sí, hay perfiles que están aquí conectados aquí, queriendo compartir, queriendo escuchar, son todos de los que deciden ser de los primeros y que no se lo cuenten, ¿no? Sino liderar este cambio, ¿no? Pero que hay que formarse en IA, seguro. Hay mucha gente que dice, no, yo uso ya ChatGPT, yo uso Gemini o Copilot, pero no han dado una formación. Y de verdad que no están viendo ni la punta del iceberg, porque la gente lo utiliza para escribir, pero no sabes a lo mejor que puedes subir 10 contratos de 100 páginas cada uno y que te hagan una comparativa de esos contratos o de esa normativa. O, por ejemplo, que tú puedes automatizar agentes y eso es relativamente sencillo, porque una buena noticia que os traigo, que aprender IA es relativamente sencillo. No es como aprenderte ahora todas las leyes de un país a nivel laboral y tal. No, eso es muy complicado. Para realmente manejar la IA es que de verdad con una formación de 10 o 15 horas es más que suficiente porque esa es una de las magias que nos trae la inteligencia artificial. Tú antes, por ejemplo, para programar una web necesitabas saber un lenguaje aparte del tuyo, que es el lenguaje, podría ser Java, .NET, era un lenguaje de programación, ¿no? Diferente al tuyo. Pero hoy en día, para hacer una página web, basta con que escribas, quiero una página web de color verde que diga, hola, bienvenidos al club de IA Legal. Y con eso ya sabes programar una web. Te relacionas con la tecnología en tu propio idioma. Y es fantástico, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Tenemos que formarnos, la formación de verdad que es relativamente sencillo. Una de las claves para sacar el máximo partido de la IA es entrenar tu propia IA. Una IA que haga cosas por ti. Por ejemplo, pues tú eres una IA especialista en laboral y me vas a ayudar a redactar anexos de contrato o lo que sea. Y a una IA, antes tú entrenabas un programa de informática pues con ceros y unos y demás, ¿no? Y ahora simplemente tienes que entrenarlo haciendo una cosa que hacéis muy bien los abogados y abogadas, que es escribir o hablar.
y simplemente tú te imaginas que tienes un becario y le dices cómo quieres que te haga las cosas y así se entrenaría. Es súper sencillo, ¿no? Así que yo creo que lo que podemos y debemos hacer si queremos aprovechar esa ventaja competitiva es formarnos, ¿no? Mamen, nos estás dejando bastantes, digamos, consejos para liderar esto, esta transformación, digamos, y esta relación con la inteligencia artificial. Me queda una última duda o de repente tú puedes pensar en algunos consejos que nos puedas brindar ahora, tanto a los que, digamos, estamos en el lado como empleados y también para los que estamos en el lado de empresarios o directores de empresas, ¿no? Ujú. Pues bueno, principal para usar la IA una buena formación, tanto al comité de dirección como después ir permeando en cascada al resto del equipo. Es tan importante enseñar a usar la IA que te da eso super... A ver, alguien que sepa utilizar la IA hace 3 veces más que alguien que no sepa usarlo. Eso de verdad que es impepinable, eso es así, no hay ninguna duda. Pero hay que enseñar a usarlo bien. ¿Por qué? Por ejemplo, que no nos pase lo que le pasó a estos 2 ingenieros de Samsung que usaron una IA, ChatGPT en este caso, querían preparar una patente de un código y para hacer toda la documentación de presentación de la patente utilizaron ChatGPT y no lo tenían bien configurado. Entonces, la herramienta usó sus datos para entrenarla. Cuando presentaron esa documentación en la oficina de patentes, le dijeron que no podían patentar eso porque eso era información pública. ¿Qué pasa? Que la IA había utilizado sus datos para entrenar a la herramienta y se había hecho una información pública. Entonces, es tan importante en las empresas enseñar a tu equipo a hacer ese más con menos y a ir más rápido y que la IA les ayude a pensar, a investigar, a redactar, pero también decirles cómo no tienes que usarla, ¿no? Eso es súper importante. Y bueno, y crear una cultura. La IA no es un tema de informática, ni mucho menos, es una herramienta informática, pero es un tema cultural. Es un cambio de mindset, es un cambio de mentalidad en las organizaciones y creo que es muy importante que abramos esa puerta y que animemos a la gente a usarla porque las organizaciones que utilicen la IA van a distinguirse y van a coger una ventaja competitiva. Los profesionales que sepamos utilizar la IA valemos más como profesionales y vamos a aportar mucho más y vamos a impactar mucho más, ¿no? Y yo creo que aquí la única decisión que podemos tomar es lo que comentábamos antes, si queremos ser impulsores de este cambio de era que viene marcado por la inteligencia artificial o queremos ser impulsados, ¿no? Perfecto, Mamen. Te agradezco por tus palabras. Mira, dejemos para el final de repente si alguien se anima con alguna pregunta para Uh darle -huh. pase a Paul Cavalier. Paul Cavalier es magíster en Derecho del Trabajo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado y consultor en Derecho Laboral, árbitro también, y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos días, Paul, te doy la palabra. Muchas gracias, Juan. Mi saludo a nuestros colegas visitantes, Mamen, de cuyas bondades tecnológicas doy cuenta porque me salvó remotamente de un impasse tecnológico que tuve. Mi querido amigo César Carballo, colega también en la docencia en la Universidad Católica, y Yanela, también un saludo especial porque estamos compartiendo esta mesa. Bien, ¿me permiten compartir pantalla, por favor? Sí, Paul, dale. A ver, vamos. ¿Me confirma, Juan? Sí, perfecto, sí, se te ve. Ya, ok. Voy entonces a la diapositiva. Decía un conocido, reconocido laboralista español, filósofo del derecho, del trabajo, Manuel Carlos Palomeque, que la crisis económica es un viejo compañero de viaje, de ruta del derecho del trabajo. Creo que a su frase podríamos hacerle un agregado, y las tecnologías también. De hecho, las revoluciones industriales que se han producido han impactado en el mercado de trabajo. Inclusive, la primera de ellas dio origen a esta disciplina apasionante que llamamos derecho laboral. Como vemos en esta diapositiva,
el reto no es frenar la inteligencia artificial, sino asegurar que no hay un desplazamiento de los principios del derecho del trabajo. Disciplina eminentemente intuitiva y protectora de la parte más débil de este vínculo contractual laboral. La imagen muestra a un trabajador tomando como bandera la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, Mamen nos ha recordado sus bondades, las manejamos cotidianamente, y no podía dejar de estar ausente en un espacio tan importante de la vida social como es el ámbito laboral. Bien, quiero enfocarme en el impacto de la inteligencia artificial que tendría en las relaciones laborales en nuestro país. Probablemente coincidamos con algunos o algunas personas que nos estén viendo cuya realidad en su mercado de trabajo sea similar al nuestro. Porque queremos saber en qué mercado va a intervenir en el Perú la inteligencia artificial. ¿Cuáles estas características que modelan nuestro sistema de relaciones laborales? Tenemos una alta informalidad laboral, 55% en el sector privado, 11% en el público. Tenemos un predominio de unidades económicas de baja productividad, las micro y pequeñas empresas. Tenemos una muy baja tasa de afiliación sindical, bordeando el 6%. Vamos a ver luego qué relación eso tiene con la implantación y desarrollo de la inteligencia artificial. Tenemos, ya lo decía, una baja productividad en promedio y un centralismo. Es decir, las principales innovaciones tecnológicas, las principales iniciativas de mejoras empresariales se dan y se concentran en nuestra capital. Hay una alta regulación de la legislación laboral dictada por el Estado, que es una lógica consecuencia de una falta del desarrollo de la autonomía colectiva que podría darse si hubiera un diálogo social entre trabajadores y empleadores. La fiscalización laboral resulta insuficiente y hay una alta conflictividad laboral que se traslada al Poder Judicial. Bueno, en ese mercado que acabamos de perfilar, en nuestro mercado laboral, allí va a intervenir la inteligencia artificial y permítanme apuntar, estamos en etapa casi de pronósticos, pero permítanme apuntar qué impacto creo yo que podría darse. Indudablemente va a haber un refuerzo del poder de dirección del empleador. Es decir, la herramienta es de uso general, pero en el ámbito laboral, muy probablemente el poder de dirección del empleador va a desarrollarse y desplegarse con mayor amplitud. ¿En qué ámbitos? En la asignación de tareas, en la reasignación de tareas en tiempo real, en el monitoreo de la conducta y el rendimiento del trabajador, y hasta probablemente en la aplicación de sanciones, es decir, en el ejercicio del poder disciplinario del que goza el empleador. Por tanto, creo yo que hay una potencial situación de ampliar esta asimetría que naturalmente existe en un vínculo laboral entre quien es titular de los medios de producción y quien tiene como patrimonio su fuerza o energía de trabajo que pone a disposición a cambio de una contraprestación llamada remuneración. Pero además hay algunos factores que quiero apuntar que ahondan en este desequilibrio y que la inteligencia artificial podría potenciar aún más. Por ejemplo, hay una ausencia de canales que podrían propiciar una gobernanza compartida o de participación significativa del trabajador en el manejo del uso de las herramientas de inteligencia artificial en el ámbito del trabajo. Esta inexistencia de sindicatos debido a la baja tasa de afiliación también tiene un efecto de limitar la participación de los trabajadores. ¿Y por qué esta limitación de la participación de los trabajadores se vincula con la implantación de mecanismos de inteligencia artificial? Porque al no haber un canal de diálogo, un contrapeso,
que podría hacerlo como ocurre en otras sociedades, las decisiones van a ser casi solamente de reforzamiento del poder empresarial en el ámbito de trabajo. Hay una marcada asimetría informativa entre trabajador y empleador, y además el ejercicio del jus variandi, que es la posibilidad del reacomodo de las condiciones laborales que le compete al empleador, pueden producirse con auxilio de la inteligencia artificial a una velocidad tecnológica bastante alta, que pueden terminar casi significando cambios unilaterales sin la participación o consideración de los propios trabajadores que van a ser afectados por esos cambios. Hay también una discusión sobre cómo regular la inteligencia artificial en general, en todos los ámbitos. Me interesa puntualizar en el ámbito laboral. Puede haber normas supranacionales, algunos plantean que la Organización Internacional del Trabajo podría dictar lineamientos o ya mismo adoptar algún convenio internacional. Recordemos que como antecedente que el trabajo a través de plataformas digitales va a merecer un convenio internacional de la OIT, por lo menos así está previsto para el próximo año. Hoy existen los trabajadores nómadas, ¿no? Aquellos que se desplazan y prestan servicios geográficamente desde distintos lugares. Esto puede dar lugar a conflictos de derecho internacional del trabajo. Es decir, una persona que suscribe un contrato digitalmente desde Lima, pero lo hace con otra empresa y luego se traslada a otra ciudad y así sucesivamente, de darse un conflicto laboral, podríamos estar ante una discusión sobre quién es el juez competente y cuál es la norma aplicable para solucionar ese conflicto. En cuanto a la regulación en el ámbito laboral, también se discute si debiera haber normas laborales específicas, si basta la protección que hoy dispensan los ordenamientos jurídicos, por ejemplo, para la vulneración de derechos vinculados a la personalidad del trabajador, derecho a la intimidad, a la imagen, al secreto de las comunicaciones, si bastan los derechos fundamentales para desarrollar esa protección con solvencia, o va a ser necesario formular una regulación específica, adicional y complementaria. Recordemos que el ámbito laboral tiene una particularidad. A la norma estatal le corresponde dictar lo que se llama el derecho mínimo, y las normas de desarrollo o de adaptación a la realidad propia de una empresa, de un centro de trabajo, esta debe naturalmente ser desarrollada por la negociación colectiva, ¿correcto? Hay una relación de complementariedad. Sin embargo, como quiera que ya hemos enfatizado en que nuestro mercado de trabajo, una de sus características es la baja tasa de afiliación sindical, esta corregulación podría terminar resultando ineficaz o hasta inexistente. ¿Qué preocupaciones pendientes podemos ir anotando y dejándolas sentadas? El derecho del trabajo, sus principios, especialmente el protector, que nace a partir de la constatación de la desigualdad material entre las partes, se materializa en mandatos al legislador, en interpretación normativa más favorable o en caso de duda sobre el sentido interpretativo de una norma, la interpretación más favorable al trabajador. En caso de concurrencia conflictiva de normas, la aplicación de la norma más favorable en relación al trabajador. Entonces yo me pregunto si estas características propias del derecho del trabajo podrían ser compatibles con un proceso de automatización. No, me pregunto, al momento de automatizar procesos o de emplear la inteligencia artificial, por ejemplo, para emitir sanciones o en los procesos judiciales, este carácter intuitivo
podrá trasladarse a los fríos algoritmos. El algoritmo compartirá esa sensibilidad propia del derecho del trabajo. Es una preocupación que dejo sentado en el ámbito mismo del derecho laboral. Es también, o puede terminar siendo o contribuyendo la inteligencia artificial a constituirse en un mecanismo de huida del derecho del trabajo, es decir, a la posibilidad de que estos entornos digitales laborales terminen escondiendo trabajadores por cuenta ajena. Y ya el teletrabajo, en algunos casos, está generando esa situación. Definitivamente, la fiscalización laboral a la que le cupo un rol importante en España, por ejemplo, para el tema de la detección de trabajo subordinado, con los nuevos indicios de laboralidad en el trabajo a través de plataformas digitales, también tendrá que ayornarse, también tendrá que hacer uso de esta inteligencia artificial para poder valerse de mejores herramientas de fiscalización. Finalmente, hay una tarea de alfabetización digital, es decir, todos, ya lo enfatizó también Mamen, todos tenemos que verlo eso como una necesidad, como un derecho y como un deber. Y a ese deber no debe escapar el propio sindicato, que en sus preocupaciones, a sus preocupaciones diarias, debe sumar, porque esto es ya una realidad. La intensidad seguramente irá increciendo, pero esto es ya una realidad. La inteligencia artificial vino para quedarse, es más, no sabemos cómo va a seguir. Entonces, creo que es una obligación también del empleador, pero a la par es también un deber del propio movimiento sindical. Termino con dos fotos. Esta, que es la portada del libro de un laboralista español, Ignacio Beltrán, que se llama Inteligencia Artificial y Neuroderechos, la protección del yo inconsciente de la persona. ¿Y por qué esa señal de alerta? Porque la inteligencia artificial tiene, se viene estudiando, esta característica de reproducir los procesos cognitivos, y por tanto ya se habla también de una intrusión en la zona más reservada, que es el cerebro humano, desde donde a su vez se manejan las voluntades y los comportamientos de las personas. Todos nos preguntamos si estos nuevos derechos, estos neuroderechos, como los viene llamando la literatura, constituirían una suerte de derechos de cuarta generación, ¿no? Recordemos que los de primera generación son los del individuo frente al Estado, luego viene lo de segunda generación, los derechos económicos, sociales, culturales, los de tercera generación, que son estos oponibles a la comunidad, y quizás estemos hablando de derechos de una cuarta generación que probablemente suponga una regulación protectora específica. Y en el ámbito laboral, sin duda, potencialmente quien podría haberse afectado en el caso que los efectos del uso de las herramientas de inteligencia artificial sean intrusivas a ese máximo nivel, serían los trabajadores. Y finalmente, recordar que lo fantástico puede brotar desde lo humano. De hecho, antes de que se hablara de inteligencia artificial, la creatividad inmensa de Julio Cortázar nos permitió una literatura fantástica, y recuerdo particularmente La Vuelta al Día en 80 Mundos como un conjunto de reflexiones que escapan de esto que se llamaba la realidad. Bueno, creo que somos todavía muchos los que queremos apostar a que lo fantástico provenga desde la mente de una persona humana. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias, gracias, Paul, por tu excelente
por tu excelente exposición. Como les animaba a los compañeros, pueden ir planteando sus preguntas a través de la caja de mensajes que está al costado. Y bueno, enseguida presento a nuestro siguiente expositor, César Carballo. Nos acompaña desde Venezuela. Él es doctor en Derecho y especialista en Derecho de Trabajo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y jefe del Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica Andrés Bello, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Panamá. Gracias, César Carballo, por acompañarnos. Gracias a ti, Juan, gracias a ti y al Club IA Legal por esta invitación que me permite reunirme con queridas amigas y queridos amigos y tener el gusto de aprender de ellos sobre este tema que efectivamente es apasionante y no deja de involucrar cada vez nuevos aspectos y desafíos para todos. Voy a apenas a exponer 5 ideas muy básicas. Creo que las voy a poder recorrer en muy poco tiempo gracias a las 2 excelentes exposiciones que me anteceden. A esos fines voy a intentar compartir pantalla con ustedes. Espero que en este momento se pueda ver. Gracias. Se está viendo, Juan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, lo primero que quisiera decir, esto es como decía, apenas unas ideas muy básicas desde la mirada del derecho del trabajo y de las relaciones laborales, que voy a tratar de encajar para llegar a unas conclusiones que ya de alguna manera han sido expuestas por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Lo primero que quería señalar o lo primero que quería significar, permítame intentar... Juan, disculpa, estoy teniendo problemas para avanzar en la presentación. Ya. Desde la ventana, por favor, desde tu PPT original, desde el archivo original del PPT, Sí. en la ventana de PowerPoint, desde ahí pásalo, por favor. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, lo primero que quería decir, y es para llamar la atención, es que la inteligencia artificial es un artefacto, es una herramienta. En el sentido de que es un objeto construido con la tecnología para un determinado fin. De hecho, el reglamento de la Unión Europea 2024-1689 de junio del 24, denominada de la Ley de Inteligencia Artificial, define el sistema de inteligencia artificial como aquel basado en una máquina diseñada para funcionar con distintos niveles de autonomía, y ahí está la clave, que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, tras su despliegue, y que para estos objetivos explícito e implícito infiere de la información de entrada unos resultados de salida, que le va a permitir predecir, ofrecer contenidos, recomendaciones o decisiones que influyen tanto en entornos físicos como entornos virtuales. Entonces, esta primera idea lo que quiere es significar que estamos frente a un artilugio, herramienta o artefacto. Decía Paul Cavalier correctamente, el derecho del trabajo ha ido de la mano de las tecnologías y de las tecnologías disruptivas, y la inteligencia artificial no es una excepción, todo lo contrario. Es una amplificación de los fenómenos que hemos venido conociendo. Así como la primera revolución industrial se engendra de la mano de la máquina de vapor que aprovecha energía física, también la electricidad generó una transformación fundamental con energía electromagnética
ahora la IA utiliza el poder de la información. Y aquí me parece conveniente hacer una reflexión, citando al historiador Yuval Harari, en el libro Nexus, de lo que puede significar la inteligencia artificial con ese poder de la información. Él advierte que lejos de lo que podemos creer o que se puede creer ingenuamente, la información no guarda relación esencial con la verdad, sino que más bien es representar una realidad preexistente. Y por tanto, lo que hace la información es crear nuevas realidades al conectar entre sí cosas dispares. Es decir, la potencialidad de la inteligencia artificial es que es capaz de crear nuevas realidades. Y eso es lo que me va a permitir retomar una idea que ya ha sido señalada tanto por Mamen como por Paul, que es la importancia del control, de la regulación, de la idoneidad de la aplicación de la inteligencia artificial en cualquier ámbito, en particular en el que estamos afrontando el día de hoy, que tiene que ver con las relaciones laborales. Entonces, primera idea, la inteligencia artificial es un artefacto. Eso sí, no es cualquier artefacto. No es cualquier artefacto. Por eso no estamos el día de hoy conversando, por eso se ha generado tantos debates y se van a seguir generando, porque la inteligencia artificial efectivamente está teniendo y puede tener un impacto como nunca antes se vio. Siguiendo con el mismo autor, Harari enfatiza que podría ser la inteligencia artificial una invención más trascendente que, por ejemplo, el telégrafo, la imprenta o incluso la escritura, porque la inteligencia artificial es la primera tecnología de la historia capaz de tomar decisiones y generar ideas por sí misma. Esto es, en definitiva, lo que explica los desafíos, los enormes desafíos, pero también las oportunidades que la inteligencia artificial nos brinda, que estamos conociendo, que estamos apenas conociendo y que nos obliga, como también ha sido ya señalado, a conocerla, estudiarla, capacitarnos, alfabetizarnos en su utilización para poder, como decía Mamen, lograr más con menos a través de esta herramienta fabulosa. Tercera idea, ya mirando el panorama laboral. Si la IA es un artefacto sorprendente, abracadabrante, como lo queramos llamar, no es persona. La inteligencia artificial no es persona y, por tanto, ya en la esfera de las relaciones laborales y el derecho al trabajo, tenemos que decir la inteligencia artificial no es patrono, no es empleador. De tal manera que esas expresiones que son muy comunes, de decir la inteligencia artificial o la plataforma o los algoritmos me contrataron, me despidieron, me sancionaron o me discriminaron, no dejan de ser una metonimia, porque el que contrata, el que despide, el que sanciona o el que discrimina no es la herramienta, no es el artefacto, es el empleador, es el que integra esa herramienta en el ámbito de la empresa que organiza. Entonces, esto es una idea muy básica, muy simple, pero me parece que a la hora de abordar desde esta mirada laboral a la inteligencia artificial, no está de más enfatizarla. El empleador no es la herramienta, no es el artefacto, no es el sistema. Es la persona natural o jurídica que decide insertarla, integrarla en la organización empresarial de la que es titular, es decir, en la conjugación de factores productivos, materiales, inmateriales o humanos que ha decidido engranar para obtener un determinado resultado que su titular estima relevante o trascendente. Por eso, precisamente, y con esto cierro esta idea, es que la recomendación
198 de la OIT en materia de relación de trabajo incluye en su párrafo 13 como un indicio de existencia de la relación de trabajo que el trabajador, que la persona que presta servicio, se integre en la organización de la empresa de otro. Ahí está revelando esta idea de la empresa como actividad. Y si en esa actividad se ensamblan seres humanos de manera permanente para alcanzar sus fines, hay un indicio de existencia de la relación laboral y por lo tanto un mecanismo para evitar esto que hablaba Paul Cavalier de la huida del derecho del trabajo, digamos, la desaparición o la obstaculización de la determinación de la existencia de una relación de trabajo. Cuarta idea. Entonces, si la inteligencia artificial es susceptible de ensamblarse efectivamente en el ámbito de la organización empresarial y por lo tanto impactar la gestión de esa empresa y a los trabajadores que en ella hacen vida, parece fundamental tratar de determinar un mecanismo de estudio, de análisis de este nuevo sistema, de este sistema en pleno desarrollo, para poder hacer una traducción desde el punto de vista del derecho laboral. Yo creo que puede ser útil, volviendo a el reglamento de la Unión Europea del 2024 y citando al catedrático español Jesús Mercader de la Universidad Carlos III, yo creo que es relevante, decía, fijarnos en lo que él llama este triángulo de oro, este triángulo áureo que de alguna manera traza el reglamento de la Unión Europea sobre la inteligencia artificial. Tendría entonces tres elementos: el riesgo, la necesidad de garantía y las responsabilidades que se estarían derivando en particular frente al empleador. Entonces creo que entresacar desde una mirada latinoamericana esta idea nuclear que nos presenta el reglamento ya en la esfera específica de las relaciones laborales nos puede orientar en la gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito de las empresas. Riesgo, garantía y responsabilidad. El riesgo tiene que ver con la probabilidad del daño, de la lesión de los derechos, en nuestro caso, de los trabajadores, y por supuesto, en la envergadura de ese daño. O sea, allí se mide ese riesgo. Con base en ese riesgo, probabilidad e impacto del daño que se puede producir en las personas sometidas al poder empresarial de organización, al poder patronal de organización empresarial, podemos tener entonces, en una primera mirada, usos prohibidos de la inteligencia artificial. Por supuesto, es una excepción. La regla es que la inteligencia artificial es una herramienta útil, fantástica, que abre espacios, que mejora las posibilidades de trabajo y producción de las unidades productivas, que es perfectamente ensamblable dentro de la libertad de empresa por su titular, pero puede haber ciertos usos prohibidos, proscritos. Por ejemplo, el reconocimiento y manipulación de emociones o las categorizaciones biométricas para deducir elementos discriminatorios como la raza, la opinión política, la afiliación sindical, las convicciones religiosas, filosóficas, las preferencias o orientaciones sexuales, etc. En este caso estaríamos, como dicen en Chile, derechamente utilizando la inteligencia artificial de un modo contrario a la dignidad humana. Entonces son usos prohibidos. Pero a partir de este
esta esfera de prohibición mínima, se abre lo que podríamos decir casos de alto riesgo, es decir, que podría darse un daño muy relevante, muy traumático de la dignidad de las personas si no se controla. Entonces, creo que ahí está una idea clave. Si se detecta un alto riesgo de lesión de los derechos fundamentales de las personas que prestan servicio en el ámbito empresarial donde se ensambla la inteligencia artificial, tienen que tomarse medidas para salvaguardar la salud, la seguridad y estos derechos fundamentales de quienes allí laboran. Porque podría afectar su empleo, la gestión de los trabajadores o el acceso al autoempleo. Estamos entonces pensando clarísimamente en inteligencia artificial para diseñar ofertas de trabajo, para decidir selección de personal, para evaluar a ese personal, para aplicar sanciones o incluso la más grave, la extinción de la relación de trabajo. Entonces, en esos casos, efectivamente, hay un alto riesgo y merece adoptar ciertas garantías, ciertos controles. Entonces, pasamos a la segunda idea, ya para ir finalizando. Esa garantía supone que si existe un alto riesgo de una lesión grave a los derechos de los trabajadores, tiene que haber una gestión continua, iterada, planificada, que incluya revisiones, actualizaciones sistemáticas y periódicas. Esto es, no puede dejarse libremente a la inteligencia artificial en estos ámbitos de alto riesgo para que se desarrolle, sino que los humanos que han decidido implementarlo tienen que gobernarlo, gobernar su utilización y verificar que no se esté empleando de un modo contrario a la dignidad y derechos fundamentales de las personas. Esto involucra muy rapidísimamente elementos que ya han aparecido, como la alfabetización o la capacitación, la necesidad de gobernar esos datos, que haya una documentación técnica idónea que pueda ser presentada en cualquier momento, que haya una trazabilidad, romper la opacidad de estos mecanismos para poder determinar cómo funciona, con todas las restricciones que puedan utilizarse. Y finalmente, un elemento muy, muy importante que Paul Cavalier indicó con toda contundencia, la importancia de la información a los trabajadores y sus representantes. Finalmente, en este triángulo están las responsabilidades. Esa idea de que la inteligencia artificial no es un potro, no es un caballo salvaje que recorre libremente una pradera que no conoce límites. No, pensar en que es necesario gobernarlo, que estamos a tiempo para hacerlo, que ya tenemos experiencias de tecnologías disruptivas capaces de ofrecer valiosos resultados para el desarrollo en todas las esferas de la vida humana, pero también causar daños muy graves y que hemos podido, como, digamos, globalmente, como humanidad, hemos podido implementar controles. Piensen nada más en toda la tecnología que tiene que ver con la fuerza nuclear o la potencia nuclear o atómica, que ha sido objeto de regulaciones globales. Bueno, aquí nos pasa lo mismo, tenemos que pensar en que es necesario gobernarlo, que todavía es posible moldear las nuevas realidades que está engendrando la inteligencia artificial. Y termino, quinta y última idea. ¿Cómo entonces controlar o gobernar desde las relaciones laborales estas nuevas realidades que engendra la inteligencia artificial? Bueno,
creo que es una excelente oportunidad para pensar en una gobernanza democrática, no desplazar el foco en la regulación estatal y pensar que es necesario, es fundamental involucrar a los actores sociales. Entonces, creo que es, y con esto cierro, creo que es una buena oportunidad para volver a la Declaración de Filadelfia de 1944, que es un documento fundamental, un instrumento fundamental de la Organización Internacional del Trabajo, porque revisó, como diría Paul Cavalier, ayornó los objetivos, los fines de la Organización Internacional del Trabajo, constituye, en palabras de Alain Supiot, el primer instrumento de derechos humanos con vocación universal, trasluce un momento de lucidez de la humanidad que quizás no hemos conocido luego y que creo que debemos rescatar. No es una mirada melancólica, es quizás una reflexión sobre el lugar donde perdimos la ruta que habíamos trazado, y creo que es un momento excelente para retomarlo. Ese documento lo que decía es: todas las políticas nacionales e internacionales deberían estar dirigidas a satisfacer las necesidades materiales y el desarrollo espiritual de los seres humanos. Y entre otras medidas, debería garantizarse la negociación colectiva, la cooperación de los trabajadores y los empleadores en el seno de la empresa y la colaboración de estos con los gobiernos, es decir, la participación en el ciclo de políticas públicas. Entonces, creo que la inteligencia artificial es una materia que debería ser básicamente regulada por estos mecanismos autárquicos, autónomos, que abarcan la libertad sindical y que nos permitiría conocer el fenómeno, controlarlo y gestionarlo democráticamente, adaptarlo a las nuevas realidades y crear un instrumento dúctil de regulación, que creo es básico para poder alcanzar los objetivos que ya hablaba Paul Cavalier del derecho del trabajo, que es la protección integral de quienes prestan servicio en condiciones de subordinación o dependencia. Muchísimas gracias. Gracias, César. Excelente exposición, la verdad. Nuevamente los invito a dejar sus preguntas en el chat de mensajes. Enseguida le doy la palabra a Yanela Cipión. Ella es especialista en Derecho Laboral y Sostenibilidad y Recursos Humanos. Es consultora en EQ-Values, donde lidera proyectos de cumplimiento normativo, cultura organizacional y protección de datos personales. Cuenta con experiencia acompañando empresas frente a los desafíos de la transformación digital y lidera capacitaciones en instituciones públicas y privadas y escribe sobre temas laborales y sociales en medios como El Comercio. Gracias, Yanela, te doy la palabra. Hola Juan, muchas gracias por el espacio y gracias también a todos mis compañeros que me han antecedido, a Mamen, a Paul y a César. De verdad que es muy rico tener estos conversatorios en los cuales puedes sacar lo mejor de uno y tener justamente esa variedad de información. Yo voy a presentarles un poco la pantalla que ustedes están viendo en este momento, que se titula Del algoritmo al escritorio, ¿no? Que básicamente es una, digamos, consecuencia de todas las ideas que me han antecedido, que justamente habla de cómo la inteligencia artificial está reescribiendo las reglas del trabajo y finalmente pues haciendo que vivamos en una transformación digital que no solo cambia cómo trabajamos, sino también cómo nos relacionamos en el trabajo, ¿ya? La agenda breve es la que ustedes pueden ver en la pantalla y directamente nos vamos a ir a revisar a qué nos referimos con todo esto y a qué queremos aterrizar el día de hoy con básicamente mi presentación. Bueno, a que la digitalización y especialmente el tema que nos trae a conversar el día de hoy, la inteligencia artificial, no solo está cambiando las herramientas que usamos o los procesos que seguimos, también está transformando las formas en las que nos conectamos entre nosotros como personas dentro de una organización.
Hoy podemos tener reuniones virtuales como esta, de repente procesos de selección completamente automatizados o parcialmente, ¿no? En algún momento seguramente todos los que estamos aquí hemos pasado por ese proceso en el cual le preguntamos a un bot y este nos responde en la consulta, en este caso alineado pues a derechos laborales o recursos humanos, o finalmente algoritmos que en algunas oportunidades deciden parcialmente o totalmente, como bien lo mencionaba mi compañero anterior, a quién entrevistar o a quién bonificar o etcétera. Entonces, hoy, como les comento, esto nos da eficiencia, por supuesto que sí, pero también cambia cómo nos comunicamos, cómo tomamos decisiones y hasta cómo nos sentimos dentro del trabajo. De hecho, la inteligencia artificial está reconfigurando, como bien lo menciono ahí, tareas, decisiones y culturas organizacionales. Entonces, ya no hablamos solamente, como les menciono, de reemplazar una tarea repetitiva por una máquina, sino que ya hablamos de una transformación más profunda, en la cual la inteligencia artificial decide qué tareas se priorizan, de repente las formas en las cuales se mide el desempeño dentro de una compañía, o finalmente el tema de las remuneraciones o impacto en salarios. Entonces, vamos a revisar un poco algunas noticias que yo he podido encontrar y les he traído a nivel mundial, a nivel nacional, en cuanto al Perú, y finalmente aterrizamos, ¿no? En algunas noticias que yo voy a ir pasando. Estas noticias no son aisladas ni producto de especulaciones, son el reflejo de una realidad que se está investigando a nivel global, como ya lo mencionó mis compañeros, cómo la inteligencia artificial está reconfigurando el trabajo tal cual lo conocemos. Entonces, de hecho, aquí hay algunas noticias que ustedes pueden ir mirando y revisando. Hay una en específico que me llamó mucho la atención que habla acerca de que Microsoft Research publicó un estudio basado en más de 200.000 interacciones reales entre usuarios de Bing, Copilot y otras inteligencias artificiales, ¿no? Con el fin de entender qué tipo de tareas laborales están siendo aisladas o realizadas directamente por la IA y en qué ocupaciones esta de repente intervención es casi nula, ¿no? Y los resultados que los pueden ver en las noticias que les he plasmado son realmente reveladores. Mientras muchos temen a la inteligencia artificial y dicen que la inteligencia artificial lo va a reemplazar todo, el análisis muestra que no todas las profesiones están expuestas por igual, como le decía Mamen. De hecho, las más afectadas son aquellas centradas en procesamiento de información, redacción, comunicación, análisis, etcétera. Traductores, programadores, escritores, etcétera. En cambio, el estudio ha identificado 10 profesiones por lo menos con baja susceptibilidad al impacto de la inteligencia artificial generativa, debido a su naturaleza manual, de repente la presencialidad que requiere, la emocionalidad de las tareas, etcétera. ¿Ya? Entonces, una vez más, la IA puede redactar un correo, pero no puede limpiar una herida, ¿no? Puede levantar de repente a una persona mayor, no. Puede manipular un vidrio, tomar decisiones según un entorno físico, tampoco. Entonces, este estudio plasma y nos introduce además a un concepto clave, que es justamente un indicador que mide cuánto puede una inteligencia artificial realmente asistir a ejecutar tareas dentro de una ocupación. Y no se basa solamente en simulaciones, sino en un uso real. Y lo que ha demostrado es que la inteligencia artificial generativa es fuerte en lenguaje, pero limitada en el mundo físico. Entonces, ¿cuál es el mensaje clave de todas estas noticias? Que sí hay riesgos, pero también hay matices. Y más que entrar en pánico, porque lo menciono porque muchas personas me han consultado al respecto de esto en algunas asesorías, tenemos que prepararnos para entender cómo nos afecta, según nuestro contexto, por supuesto, y exigir políticas que acompañen esa transformación sin dejar a nadie atrás en el ámbito de las relaciones laborales. Entonces, nuevamente, el impacto de la inteligencia artificial. Cuando hablamos del impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, lo primero que solemos pensar es en lo invisible. En la automatización, la de repente generación de procesos a través de la inteligencia y en cómo esta está reemplazándonos cada vez más. Lamentablemente, o mejor dicho, en alguno de estos contextos, la IA está reemplazándonos sí, en tareas repetitivas, pero nos ayuda a de repente centrarnos en lo más importante, ¿no? En los procesos de selección, atención al cliente, redacción, etc. Y sí está pasando
Sin embargo, lo que ven en la parte superior de este cuadro es solo la superficie, que son los impactos visibles. Los impactos visibles son los evidentes, la automatización que les vengo comentando, el rediseño de repente de perfiles laborales, porque se piden ya que estas personas en específico tengan un conocimiento para poder trabajar en algunas empresas, en algunos puestos, y finalmente esto trae a colación las nuevas exigencias en competencias digitales, pensamiento crítico, adaptabilidad, etc. Todo eso lo estamos viendo en tiempo real. Sin embargo, debajo de la superficie, como ustedes pueden ver, hay otros efectos más silenciosos, más subestimados, pero igual de profundos. Por ejemplo, la sensación de vigilancia constante en algunos casos, ¿no? Cuando en algunas empresas se ha visto que un software mide el tiempo frente a la pantalla, la cantidad de clics que le das al mouse para saber si es que estás ahí o no, o finalmente algunas configuraciones faciales para saber si estás trabajando todo el tiempo o no. Entonces, eso no solo afecta el rendimiento, sino que también afecta el clima laboral y la salud mental. Ahora, otro efecto es la pérdida del factor humano en decisiones claves. ¿Qué pasa cuando el sistema recomienda a alguien y nadie revisa el contexto? ¿No? ¿Dónde queda el criterio humano? De repente, el tema de los algoritmos, en algunos casos que se realizan, siempre tienen que tener la intervención de una persona, de un humano, porque justamente, como bien se mencionaba, la IA es una herramienta, no es necesariamente el empleador. Entonces, también, nuevamente, se siente y se ve a la resistencia al cambio, y muchas personas sienten que no están listas para convivir con esa tecnología. Y cuando no hay formación ni acompañamiento en las relaciones laborales, pues va a pasar lo que sucede en algunas empresas, que se van a sentir reemplazables, desmotivadas, porque justamente no hay esa conexión, porque no todas las personas estamos preparados para poder hacerle frente a la inteligencia artificial de buenas a primeras, ¿no? Hay algunas personas que por rangos generacionales necesitan que este cambio sea un poco más, digamos, acompañado. Entonces, un cambio que muchas veces también pasa desapercibido es cuando las decisiones se toman cada vez más con bases de datos y con algoritmos que no se discuten. Nuevamente, el trabajador tiene menos participación, menos voz, y el vínculo se vuelve más unilateral. Y todo eso, que no siempre se mide, está ocurriendo hoy. Por eso este cuadro es importante y por eso nos permite ver que el impacto de la inteligencia artificial no es solo técnico, sino también es emocional, cultural y estructural. Entonces, no solo cambia lo que hacemos, sino también cambia cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo estamos siendo evaluados y cuánto poder tenemos dentro del sistema laboral. Y si no lo reconocemos, lamentablemente lo pasamos a normalizar, ¿ya? Entonces, algunas de las señales de cambio en la cultura organizacional es que cuando pensamos en transformación digital, solemos enfocarnos nuevamente, como les mencionaba, en lo invisible, ¿no? Más velocidad, por supuesto, es excelente, más eficiencia, automatización de tareas, pero lo que muchas veces no se dice es que la inteligencia artificial también está transformando algo mucho más profundo, que es la cultura organizacional de las empresas que usan estos sistemas. Hoy, muchas decisiones ya no las toma una persona, sino un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, el feedback, en algunos casos, ya no se da en una conversación como hace mucho tiempo se daba, sino a través de un dashboard. A través de un dashboard, una plataforma que te define tus metas y finalmente el porcentaje de cumplimiento para que lo tengas en cuenta. Y eso cambia cómo nos sentimos en el trabajo, cambia la confianza, cambia la seguridad, la toma en la que construimos las relaciones. Entonces, las personas empiezan a sentir que todo está medido, que no hay espacio para equivocarse, que el humano ya no cuenta tanto y se reemplaza la empatía por eficiencia, la escucha por rapidez y en algunos casos el liderazgo emocional por liderazgo basado en datos nada más. Y eso tiene un precio. Menos motivación, menos creatividad, menos sentido de pertenencia, que es lo que algunas empresas han dejado un poco de lado. Por eso es importante que el avance de la inteligencia artificial venga acompañado, como bien lo mencionaron mis compañeros, de ética, de transparencia, de cuidado de uso de personas, porque la tecnología puede ayudarnos a lograr muchísimo, sí, específicamente a todos nos ayuda un montón,
Pero el alma del trabajo, el vínculo, el reconocimiento, la confianza, sigue siendo responsabilidad de las personas, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a revisar estos retos laborales frente a la irrupción, entre comillas, de la inteligencia artificial. Vamos a ver este cuadro y vamos a imaginarnos por un momento a, no lo sé, Ana. ¿Ya? Ana es una supervisora que lleva, pongámosle, más de 10 años en una empresa de un sector X que puede ser el sector retail, pongámosle. Ana conoce bien su trabajo, lidera un equipo pequeño y ha creado con ellos una relación de confianza. Un día, la empresa de este sector retail donde ella trabaja decide implementar un nuevo sistema con inteligencia artificial para monitorear la productividad. De pronto, Ana conversa menos con su equipo, ya no lo ve directamente con su equipo sobre cómo mejorar, sino que recibe reportes automáticos que califican el rendimiento de cada persona y de acuerdo a ello comienza a revisar para ajustar algunos temas y ver los feedbacks. Sin darse cuenta, Ana empieza a confiar más en lo que dice el sistema y no voltea tanto con su equipo. No voltea tanto con su equipo, no habla con su equipo al día a día como lo hacía antes y por lo menos este es un gran ejemplo del primer gran reto que actualmente yo sí estoy viendo mucho en algunas empresas, que es la gestión del cambio. Muchas organizaciones están introduciendo la IA, que está perfecto, sin hacer algo que es importantísimo, preparar emocionalmente a sus líderes ni acompañar a sus equipos. Cambian los procesos, pero no explican el para qué ni el cómo, entonces la gente se siente desplazada, reemplazada o simplemente confundida, porque cada enfoque, cada rango generacional nuevamente es diferente. Y el cambio no es solo técnico, es cultural. Y si no hay gestión humana del cambio, no hay compromiso. Lo que debería supuestamente ser una oportunidad en este ejemplo se convierte en una fuente de estrés y por supuesto desconexión y baja de pertenencia, baja de compañerismo en algunos casos. Entonces, para seguir explicando el cuadro, porque a mí me encanta explicarlo con ejemplos, vamos a pensar en Marco, ¿ya? Un operador de almacén, que puede que me digan, en algunos momentos me lo han dicho, que no tiene ningún impacto en la inteligencia artificial en este caso. Con la llegada de nuevas tecnologías, su puesto ya no se va a requerir como antes, obviamente, y se le va a ofrecer la posibilidad de cambiar de función, pero nuevamente no se le va a dar ninguna capacitación. Le piden que use un software que nunca ha visto y en poco tiempo, obviamente, va a empezar a sentirse inútil, va a perder la motivación y finalmente se va a ir de la empresa donde trabaja. Este caso, ¿qué es lo que quiere reflejar hacia ustedes? La reconversión profesional. Hoy se habla muchísimo de qué tanto nos puede ayudar la inteligencia artificial y qué tan maravillosa es, siempre que la sepamos usar correctamente y con el enfoque adecuado, pero poco se habla de las personas que quedan fuera de esa transformación. Los puestos cambian, sí, sin embargo, la reconversión no puede recaer solo en una voluntad individual. Capacitar no es un lujo. Normalmente las empresas piensan que las capacitaciones solamente se rigen a la norma y, por ejemplo, en caso de hostigamiento sexual laboral, las 2 capacitaciones que se guían de acuerdo a lo que dice la ley y hasta ahí nomás. Y no es así. Capacitar, como les digo, es una obligación ética porque es un tema regulatorio. Sin embargo, también si queremos que la tecnología sea más de ayuda y sea inclusiva, tenemos que garantizar que todos puedan adaptarse y que no solo quienes ya tengan privilegios digitales o que la han usado en algún momento en sus puestos tengan esta posibilidad de poder generar este impacto positivo ayudándose de la inteligencia artificial. Entonces, cuando las personas, yo les mencionaba que sienten que están siendo observadas constantemente por los sistemas, porque sí, realmente lo he visto que hay empresas que han implementado dentro de sus aplicaciones, dentro de sus sistemas, de repente software para poder ver el monitoreo de cómo va el trabajador, ya se comienza a hacer algo que, digamos, todo lo que se piensa hacer está siempre medido por una máquina y empieza a aparecer la ansiedad, la desmotivación y la desconexión emocional. Entonces, todo lo que les he mencionado
es el costo oculto de una inteligencia artificial mal gestionada, porque afecta el tejido emocional de las organizaciones. Por eso, en esta diapositiva que ustedes ven en la pantalla, no estamos viendo solo problemas técnicos, sino retos profundamente humanos. Yo no les he hablado de generación de prompts o de implementación de software, ni cómo la inteligencia artificial puede automatizar procesos. No, yo solamente les estoy mencionando que tanto tenemos que revisar el reto de gestionar el cambio, de repente desde un liderazgo y una comunicación efectiva, de repente invertir más en formación para no dejar a ningún rango generacional atrás y finalmente cuidar siempre el bienestar del trabajador porque no hay transformación digital sin salud emocional. Recuerden que el trabajo está siempre alineado a personas y la inteligencia artificial puede ser una gran aliada, sí, pero solo si la incorporamos con conciencia y con un enfoque centrado nuevamente en esas personas que van a usar la inteligencia artificial. Entonces, algunos vacíos normativos más urgentes es que está primero el sesgo algorítmico. ¿Ya? Los sistemas de inteligencia artificial que toman de repente decisiones como rechazar una candidata, por ejemplo, solo porque interrumpió su carrera o porque no está de repente alineada a los indicadores que quiere encontrar este software dentro de un CV, por ejemplo, ¿no? Segundo, la vigilancia sin regulación, los software que monitorean cada clic del trabajador sin consentimiento de este. Recuerden que el consentimiento es importantísimo en datos personales, genera ansiedad y desconfianza. Tercero, lo que les mencionaba, la exposición de datos sensibles, los datos personales tan importantes que cada uno de nosotros lleva consigo mismos todo el tiempo. Cuando se recolecta información emocional sin control, sin límites y sin garantías, también hay una afectación y es un vacío normativo que poco a poco me parece que se está tratando de regular, ya que hace un tiempo se ha emitido el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales que entra en vigencia desde el 30 de marzo. Entonces, por ahí podemos ver de repente, algunos rediseños, algunos avances que están teniendo muy en cuenta el tema de la seguridad de la información. Y finalmente, la falta de recualificación. Trabajadores que son reemplazados por tecnología sin opciones de repente adaptarse ni reconvertirse por muchísimos contextos. Entonces, estos vacíos demuestran que el derecho laboral no está avanzando al ritmo de la tecnología. No se trata nuevamente de tener la innovación, sino de ponerle límites éticos, límites humanos. Yo no creo que la IA sea un problema. De hecho, el problema es usarla sin reglas, usarla sin escuchar y, por supuesto, que detrás de cada dato hay una persona, hay una historia y detrás de ese trabajador también hay una nuevamente persona que merece respeto, protección, por supuesto, y oportunidades para crecer en esta nueva era digital, ¿ya? Entonces, las habilidades prioritarias que más o menos he identificado dentro de la investigación rápida que he podido hacer para mi presentación es que justamente cuando pensamos en inteligencia artificial, nuevamente solemos asociarla con eficiencia, velocidad y productividad, y es cierto. Sin embargo, detrás de cada sistema inteligente, nuevamente, hay personas que deben aprender a convivir con él. Personas que no siempre parten del mismo lugar, que no tienen las mismas herramientas, ni mucho menos la misma seguridad frente a una tecnología que parece saber más que ellas. Entonces, recuerdo el caso hace un tiempo de una trabajadora que me dijo que le daba miedo la nueva plataforma que había implementado su empresa, ¿no? Y me decía, siento que me va a reemplazar, Yanela. Y ella no necesitaba un curso técnico, que estaba bien, por supuesto, la capacitación. Sin embargo, necesitaba que alguien le recordara que seguía siendo valiosa. Y ahí entendí que el mayor reto de la inteligencia artificial no es lo técnico, sino es cómo hacemos que ésta sea lo más humana posible, porque recuerden que la inteligencia artificial es para que nosotros los humanos la usemos como una herramienta que nos ayude a potenciar todo nuestro performance. Entonces, no basta solamente con saber usar herramientas, tenemos que prepararnos para un entorno laboral distinto que exige habilidades nuevas, habilidades jurídicas para reconocer y defender nuestros derechos tal vez frente al uso de datos y decisiones automatizadas, habilidades técnicas para entender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo aprende y cuándo puede equivocarse, porque a veces yo he usado, por ejemplo, ¿no? El chat GPT o algunas otras inteligencias artificiales
y se equivoca, ¿no? Entonces tenemos que aprender también a no confiar 100% en lo que nos dice la IA, porque es una, nuevamente, herramienta. Y sobre todo, las habilidades humanas, el pensamiento crítico, la empatía, el liderazgo consciente, porque en un mundo cada vez más automatizado, lo humano se vuelve más urgente. Entonces, no estoy en contra de la tecnología, nuevamente, me encanta usar la inteligencia artificial, siento que es un potenciador maravilloso, pero es un potenciador, una herramienta. Puede ser nuestra mejor aliada siempre y cuando la usemos con criterio, con propósito y con ética clara. Solo si construimos una cultura organizacional que no olvide que al final del día el trabajo lo hacen las personas, ¿no? Por eso, al pensar siempre en el futuro del trabajo, como se dice en algunos puntos, no debemos mirar solamente las máquinas, sino también miremos a las personas que están trabajando con ellas, ¿no? Preguntemos si están preparadas, si se sienten seguras, si conocen todos sus derechos y si, por supuesto, sienten que tienen voz para poder comunicar. ¿Ya? Rápidamente yo quiero pasar al equilibrio entre innovación y los derechos, y es que siempre hablar de inteligencia artificial en el trabajo es hablar de cambio, ¿no? De velocidad y de optimización. Es lo que siempre escucho yo cuando me hablan sobre algún software que quieren implementar nuevo en alguna compañía. Sin embargo, a veces nos olvidamos que también es hablar de incertidumbre y en algunos casos de exclusión, porque mientras unas personas celebran la innovación, como es mi caso, y creo que la mayoría que está aquí, otras se preguntan en silencio, por supuesto, si van a seguir, o sea, si seguirán teniendo un lugar en este nuevo sistema. Y siempre he visto empresas implementar inteligencia artificial con la mejor intención, pero sin reglas claras. Sin políticas, sin criterios, y lo que comenzó como una herramienta de apoyo termina generando más tensiones que de repente prevenciones en el marco humano. Entonces, por eso siempre el primer paso es diseñar políticas internas claras, preventivas, políticas que nos digan cómo se va a usar, con qué límites, quién será el responsable, cómo se protegen los derechos del trabajador, ¿no? Porque la inteligencia artificial no puede ser un espacio gris, y menos aún en una relación laboral. Ahora, el segundo paso es fomentar una cultura digital ética. No basta con tener herramientas tecnológicas, necesitamos una cultura que nos diga cómo usarlas con responsabilidad, una cultura donde la eficiencia no esté por encima de la dignidad, donde el rendimiento no se mida solo en números y donde la tecnología no sea un pretexto para dejar de escuchar a las personas, ¿no? Y eso nos lleva a un punto clave que a mí me encanta mencionar, que es el liderazgo. ¿Por qué en tiempos de automatización el liderazgo tradicional ya no basta? Hoy se necesita un liderazgo mucho más estratégico, que no solo entienda de resultados, sino que también entienda de emociones, de conversaciones y de acompañamiento en procesos de transformación. De hecho, pensamos que la inteligencia artificial está aquí para cambiarnos la vida y es cierto. Y por eso es que justamente el liderazgo que no tenga miedo de decir, esto lo hace el proceso o el software o la herramienta. Sin embargo, vamos a ir revisando cómo podemos ayudarte en la transformación y la implementación. Finalmente, nos ayuda a definir que si queremos que esa transición sea verdaderamente justa, necesitamos promover entornos más inclusivos, donde la inteligencia artificial no reemplace, sino complemente, donde una persona que viene de otra generación, por ejemplo, de otra realidad o con menos herramientas digitales, no sea descartada y porque hay, digamos, hacer que esa transformación digital sea buena para todos. Y ese es el gran reto, realmente encontrar el equilibrio. No se trata de frenar la innovación, sino se trata de guiarla y de asegurarnos de que el camino hacia el futuro del trabajo hace que nadie se quede atrás, porque en la era de la inteligencia artificial, el mejor diferencial siempre va a seguir siendo profundamente humano, ¿ya? Entonces, ya para cerrar la presentación, y si hay alguna duda, pregunta, con mucho gusto yo me quedo aquí para responderla. Digamos que lo que está en juego no es solo cómo usamos la inteligencia artificial, es quiénes decidimos ser como sociedad mientras lo hacemos. Vivimos en un momento en donde cada avance tecnológico que celebramos, cada sistema, cada algoritmo implementado, cada proceso, viene acompañado de decisiones éticas, jurídicas y humanas que no podemos delegar. No se trata nuevamente solo de que la tecnología haga todo lo que se pueda, sino que se trata de lo que nosotros permitimos que hagan nuestras relaciones laborales
cómo lo usamos, porque finalmente el empleador es quien contrata al trabajador y es quien tiene que dar la pauta de cómo se va a usar este proceso dentro del trabajo. Ya no se basa solamente con automatizar procesos, sino que necesitamos humanizar decisiones. Y no basta con innovar, necesitamos innovar con conciencia, porque nuestro reto finalmente, ya para terminar, no es frenar la innovación, nuestro reto es guiarla para que potencie lo humano y no lo desplace, para que transforme sin excluir, para que la inteligencia artificial sea una aliada de bienestar, porque al final del día, cuando todo esté automatizado, conectado y optimizado, la diferencia no la va a hacer el algoritmo, no la va a hacer quien de repente, o sea, quien sea el software de implementar, sino que la va a hacer la persona que use esa inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces yo lo dejo con esta presentación, espero que realmente les haya gustado y si ha quedado dudas, por favor, ahí en los comentarios lo podemos ir viendo y muchas gracias nuevamente Juan por la invitación. Gracias, Yanela. Ha sido una exposición muy necesaria. Agradezco a César. César está a punto de retirarse, entiendo perfectamente. César, te doy unos minutos de repente para que puedas despedirte. Muchísimas gracias, Juan. No, quiero excusarme porque tengo otro compromiso y tengo que salir en 4 minutos, pero agradecer, la verdad que ha sido muy interesante, enriquecedora, todas estas miradas y bueno, nada, comprometerme con el club para seguir escuchando todo lo que ustedes organizan. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, César, un gusto. Bueno, nos han planteado algunas preguntas que no sé si alguien desea abrir su micro, pero puedo empezar por esta pregunta que nos envía Seid Arellano, que un poco se pone en el escenario de qué mecanismos de protección se pueden generar frente a esta irrupción de la IA en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Si quizás a través de la creación de una autoridad o algún tipo de organización, ¿no? ¿Me permite, Juan? Sí, Paul, quien desee. A ver, sí está previsto, hay un proyecto de reglamentación de la norma que regula la inteligencia artificial y sí contempla una autoridad que va a dar los lineamientos, una autoridad nacional, así como lo existe en el ámbito de la protección de datos personales, que va a estar instalada desde la presidencia del Consejo de Ministros y que se va a valer también de la fiscalización que pueda hacerse a través de la autoridad de los datos personales. También este proyecto de reglamento contempla que debe haber auditorías, ¿correcto? Auditorías de terceros, que debe haber no un oficial de cumplimiento como lo existe para el tema de los datos personales, pero sí una persona responsable de brindar la información suficiente. En el ámbito laboral, qué duda cabe que tienen que ser los representantes del empleador, sin ninguna duda. Un tema importante es quién tiene competencia para ver el mal uso de la inteligencia artificial. Es decir, si las infracciones y las sanciones responden al principio de tipicidad, en la medida en que todavía no hayan normas específicas que regulen algunos malos usos de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, no podríamos decir que hay normas específicamente laborales, que más bien sí la pueden haber en el ámbito de la regulación de la inteligencia artificial. Entonces, ¿quién fiscaliza por ahora? ¿La autoridad inspectiva laboral o la autoridad que se encargue del uso correcto de la inteligencia artificial? Ahí podría haber un tema de concurrencia, concurrencia inspectiva, digo, fiscalizadora, ¿no? Que habría que delimitar. En la medida en que ya se positivicen como parte de la legislación laboral, sin duda la Inspección del Trabajo sería la competente para tipificar las infracciones y establecer las sanciones correspondientes. Gracias, Paul. Tenemos una pregunta de Fátima,
Puedes abrir tu micro, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos los expositores por sus excelentes aportes desde el club y a Legal les agradecemos muchísimo. Yo quería plantearles un caso que yo ya he visto, una persona que dio su testimonio en TikTok, me parece que era una persona, un chico argentino, que trabaja de manera remota para una empresa en Estados Unidos. Y él contaba que él le reporta laboralmente a una IA. Y que eso fue, sí, claro, planteado desde el inicio en su contratación, que a quien él iba a reportar es a una IA. Y lo planteo porque estoy segura que pronto en nuestros países vamos a tener consultas laborales de este tipo y quería conocer su opinión, dado que el derecho laboral es más o menos muy similar en todos los países de nuestra región. ¿Qué opinan de ese caso, ¿no? Porque ya yo coincido en que la IA no es ni empleador ni empleado, ¿no? Es una herramienta, pero ya se están dando estas figuras de reportes directos a inteligencias artificiales. ¿Cómo lo ven? No sé si alguien se anima a responder la pregunta de Fátima. Bueno, si quieres, Juan, y Dale, si mami. quieren ahora comentar mis compañeros. Bueno, que la IA, digamos, diga si algo está bien o esté mal. Y, por ejemplo, en España ya hay IAs que se utilizan, en Cataluña, por ejemplo, para redactar sentencias en casos sencillos, por ejemplo, de temas de hipotecas, de sanciones, de multas. Tiene, evidentemente, limitaciones igual que lo tiene el ser humano. En la medida en que los algoritmos hayan pasado una auditoría de que esa IA, ese algoritmo, pues no tiene sesgo, funciona correctamente, pues para mí como un sistema de reporte, en la medida en la que ayude, por muy apocalíptico que suene, yo estoy a favor y creo que es posible y creo que va a ser una realidad, ¿no? El toque humano quedará para otras cosas. Yo veo totalmente necesario el toque humano, pero yo no sé vosotros si alguno de vosotros sois manager de equipo, ¿quién tiene tiempo? En el mundo en el que vivimos en la sociedad del cansancio, hipercargados de tareas, de revisar la tarea a nivel técnico de tus colaboradores y después de tener una conversación para ver cómo están, cómo se encuentran, cuáles son sus expectativas. Yo creo que es muy difícil encontrar el tiempo para todo eso. Y si la IA puede ayudar para esa parte técnica, pues oye, no lo veo mal del todo. Sé que es evidentemente hay muchos controles que eso realmente funcione, pero sin duda, y además que es el futuro inmediato, ¿no? Perdónenme un comentario brevísimo, aprovechando lo que dijo Mamen, haciendo la analogía, en el caso de instrumentación de la inteligencia artificial para fines judiciales, la inteligencia artificial no es juez, no sustituye al juez, una herramienta que utiliza el aparato judicial. Lo mismo pasa entonces en el ejemplo que nos decía Fátima. Es una herramienta que un empleador ha insertado en su organización empresarial. Y por supuesto tiene las virtudes que Mami estaba diciendo, la cantidad de información que es capaz de recibir permanentemente y organizarla con base en ciertos parámetros que le han sido señalados. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? En que esa inteligencia artificial no introduzca sesgos discriminatorios. Y para eso hay que gobernarla, hay que hacer la auditoría, hay que verificarla. Pero de eso se trata precisamente, ¿no? Creo que ahí es donde está el reto y ya desde la perspectiva de los laboralistas, en caso de duda, pues habrá que ver quién es el titular del poder de organización que decidió introducir inteligencia artificial para gestionar en todo o en parte las relaciones con sus trabajadores. De eso se trata para fijar la responsabilidad. Gracias, César. Yanela. Sí, bueno, van a existir empresas donde las tareas, los objetivos, las evaluaciones y las decisiones ya no las gestiona un jefe, sino un sistema. Y, por ejemplo, la idea de que la IA asigne tareas diarias según la productividad o evalúe resultados según un parámetro, siempre y cuando no exista una persona manejándolo, va a ser un problema. ¿Y por qué eso es un problema? Uno, porque va a haber pérdida de retroalimentación humana. Antes, bueno, al menos actualmente en el Perú, puedes conversar con tu jefe, puedes explicarle el contexto, puedes recibir orientación. Con una inteligencia artificial eso se pierde totalmente y la relación laboral se vuelve demasiado impersonal. Por ejemplo, si una IA comete un error, ¿no? Como despedir a alguien sin justificación real,
¿por qué no le responde como quisiera, ya que según Fátima, la IA lo ha contratado? ¿Quién va a responder? O sea, legalmente la empresa sigue siendo responsable, sin embargo, muchas veces el trabajador no sabe a quién acudir. Y nuevamente el riesgo de la deshumanización del trabajo. Cuando todo se mide y decide por algoritmos de inteligencia, el clima laboral nuevamente se va a volver frío, desconfiado, mecánico, y se pierde nuevamente el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces las decisiones de una inteligencia artificial basada en datos solamente no puede ser, digamos, tomada en cuenta como algo 100% que se puede implementar como una contratación a través de ella para, digamos, tener un trabajador. Muchas veces los criterios del algoritmo no son transparentes ni siquiera con el trabajador. Entonces, tampoco es algo que se deba permitir por ese lado. Gracias, Yanela. A ver, les planteo una pregunta aquí de la caja de mensajes que nos dice Juan Novoa. ¿Hasta dónde se puede regular dentro del área de recursos humanos la selección de personal con la utilización de IA sin caer en escenarios discriminatorios? ¿Mamen? Mamen. Sí. ¿Hasta dónde se puede regular? Bueno, pues todo lo que podamos. Al final regularlo nos va a dar seguridad jurídica, ¿no? Creo que el hecho de entrenar a un algoritmo para que no tenga sesgo es algo que se puede hacer sin problemas. Es una cuestión de trabajo, de que haya un comité de expertos que lo pongan a prueba. Y la existencia de sesgos lo veo un problema, pero no lo veo algo solucionable, algo totalmente solucionable. Hay muchos expertos en el tema, pues que bueno, igual que hay muchos expertos en igualdad, para equipos, para empresas, pues habrá ese tipo de expertos en el algoritmo, en poner a prueba los sesgos del algoritmo. Entonces, ¿hasta dónde se puede regular? Pues yo digo hasta la cocina, como decimos aquí en España, que quiere decir a fondo, ¿no? Y sin duda va a ser de mucha utilidad. Juan, permíteme. Ahí sí yo veo un tema en el Perú. El tema de la oferta de empleo, de las convocatorias, del reclutamiento, como quiera que se externaliza, sea a través de las redes, sea a través de ofertas de empleo. Bueno, antes eran los diarios, que va camino a ser una pieza de museo, los diarios en papel. Entonces era posible auditar ofertas de empleo discriminatorias o consejos discriminatorios. Lo que yo veo, por más inteligencia artificial que haya, que todavía sigue siendo un reducto que el empleador considera propio, es el de la selección del personal, por lo menos en el ámbito privado. ¿A qué me refiero? ¿Cómo podemos saber si al momento de elegir, luego de hacer una convocatoria abierta, sin sesgos discriminatorios, súper inclusiva, cómo sabemos si al interior del poder de decisión empresarial se ha incurrido o no en un acto discriminatorio al momento ya de elegir a la persona? Ese espacio todavía sigue siendo un reducto inimpugnable, digamos, por parte del empleador. Traigo esto a colación porque, por ejemplo, el tema de la fiscalización de la igualdad salarial fue muy resistido por el empleador porque consideró que es invadir sus fueros de determinar cuánto le pago a Juan o cuánto le pago a Juana y bueno, yo le pago lo que quiera. Hoy sabemos que hay una ley de igualdad salarial que permite la fiscalización laboral, encontrar si hay cuadro de categorías y funciones, si hay equivalencias salariales, etcétera, etcétera. Pero el tema de la selección en el ámbito privado todavía es un reducto, y además los trabajadores que pertenecen a esa empresa les interesa mucho si su empleador está usando sesgos al momento de seleccionar. No sé si en nuestra cultura es un tema de prioridad para los sindicatos. Debiera serlo, creo yo. Pero bueno, yo ahí sí veo un problema en la selección misma. No sé si Yanela comparte la misma idea. Sí, gracias Paul por el pase. Sí, de hecho, yo también comparto la idea en cuanto a la pregunta hasta dónde se puede regular, ¿no? Se puede regular y estandarizar, como bien lo dijo Mamen también,
el perfil del puesto, ¿no? Definir con claridad objetiva los requisitos y tener, digamos, la idea de evitar criterios subjetivos o ambiguos como buena presencia, joven profesional, etcétera, ¿no? Se puede también regular el tema del diseño del proceso de selección, de repente las etapas se pueden fijar, también el uso de herramientas tecnológicas, se puede usar la inteligencia artificial, los ATS como se usan en los procesos de selección, siempre bajo vigilancia humana, porque justamente cuando no se está vigilando, ya existen los filtros automáticos por edad, género, universidad, que son ya temas discriminatorios, ¿no? Y se debe nuevamente documentar cómo funciona el algoritmo, establecer un proceso de revisión sin un candidato, mejor dicho, si un candidato considera que fue discriminado. Y nuevamente yo me voy al lado de qué no se debe hacer, ¿no? Pedir fotografías, estado civil, edad, si no son estrictamente necesarias para el puesto, porque nuevamente uno cuando entra a un proceso de selección, que es lo que siempre yo converso con algunos compañeros, estás exponiendo desde el proceso de selección tus datos personales, ¿no? Y si la IA o la inteligencia artificial a través de este proceso realiza preguntas sobre religión, orientación sexual, salud, embarazo, afiliación política, de repente hasta afiliaciones políticas o afiliaciones a temas de sindicatos o algo, también podemos caer en preguntarle al trabajador o al preseleccionado o al seleccionado datos sensibles que no son realmente necesarios para un proceso de selección. Entonces, siempre hay que, nuevamente, como bien dice Paul, utilizar plataformas de inteligencia artificial auditando los filtros y con la posibilidad de que exista detrás una revisión humana para que se tenga en concreto qué es lo que se quiere tener de esa persona en el proceso de selección. Gracias, Yanela. Estimado Julio, me disculpo contigo, nos hemos excedido bastante en el tiempo que teníamos programado. Julio, te pido por favor que nos dejes tu pregunta por aquí en la caja de mensajes. Yo se la traslado a los expositores o a través de las plataformas del club y yo luego te envío las respuestas de los expositores. Les agradezco a todos los que se han conectado el día de hoy, a Yanela, César, Paul, Mamen. Gracias. No sé si desean decir sus últimas palabras. Los invito a que puedan despedirse. Mamen. Bueno, pues yo animaros, yo como os podréis imaginar soy tecno-optimista, a todo lo que da, creo que esto bien usado viene a ayudarnos y bueno, ¿cómo podemos hacer que se use bien? Pues formándonos en estas herramientas, la información es poder, así que os animo a que subáis, que lideréis este cambio y de la inteligencia artificial y que venga a dar tiempo a lo que de verdad importa, que son las personas. Yanela. Ay, muchas gracias. Bueno, yo solamente alineado a lo que dice Mamen, que puedan averiguar un poco más acerca de esto. Esto no es una revolución, las máquinas no van a venir a atacarnos así como Terminator, eso no va a pasar, no va a ser así. Así que siempre y cuando tengamos la información de nuestro lado y tengamos todos los mecanismos para poder desarrollar la herramienta como se debe, vamos a poder tener éxito en esta revolución, como se dice en algunos foros. Sin embargo, es un procedimiento que hay que reconocer y adaptarse como tal sin dejar el lado humano, porque si tenemos en cuenta la tecnología, siempre va a estar alineada cómo nosotros podemos usarla y siempre lo humano va a estar ahí presente. Así que, nada, muchas gracias por estar acá y como es domingo, ya casi la 1 de la tarde, yo los mandaría a almorzar, no dándole el pase a Paul para que pueda terminar. Muchas gracias, Yanela. Juan, me parece que ha sido simpática esta sinergia entre la mirada práctica de lo que está pasando en los recursos humanos y el enfoque necesariamente jurídico del derecho al trabajo. Yo me hubiera gustado también despedirme, ya nos dejó César, brillante su exposición, y decirle a César que yo estoy chequeando las 7 profesiones emergentes impulsadas por la inteligencia artificial y le iba a proponer a César que creo que no perdamos la esperanza, que hay 2 en las que más o menos podríamos encajar, porque ingeniero de PROM, imposible, analista de inteligencia sostenible, imposible. Creo que por ahí responsable de ética de inteligencia artificial y un poco de alfabetización en cuanto al uso ético y efectivo de la inteligencia artificial podría más o menos mantenernos todavía en el mercado de trabajo.
Muchas gracias, Paul. Muchas gracias a todos, compañeros. Bueno, síganos en nuestra cuenta de NAS y en todas nuestras cuentas de nuestras redes sociales para seguir promoviendo estos encuentros. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chao, chao.